En la parte de digestión y absorción, en el caso de las proteínas ingeridas, los péptidos, a partir de la digestión realizada por la pepsina estomacal, las proteínas de las células que fueron descamadas del tracto gastrointestinal y las enzimas que entran al intestino delgado, que participan de la digestión del intestino delgado, pasan al proceso de digestión de proteínas. Las principales proteasas pancreáticas, quimotripsina, tripsina y carboxipeptidasa, continúan el proceso de digestión en el lumen intestinal y están activas a un pH alrededor de 7. La tripsina y quimotripsina van a romper las proteínas en pequeños péptidos y en algunos aminoácidos. Y la carboxipeptidasa se ancla a un aminoácido a la vez desde el extremo carboxilo de la proteína. Los dipéptidos y tripéptidos, así como los aminoácidos sencillos, se pueden absorber. Volvemos a la membrana de la célula intestinal, en donde existen también proteasas que van a continuar la digestión de las cadenas peptídicas en sus aminoácidos correspondientes. Luego, hay una gran cantidad de aminoácidos que van a entrar a la célula intestinal en cotransporte con sodio para el proceso de transporte activo secundario. El transporte de otro tipo de aminoácidos no necesita de sodio. La mayoría de las proteínas se absorben en forma de dipéptidos y tripéptidos, y los cotransportadores de péptidos pequeños usan el transporte activo secundario, llevados algunos a cabo por el sodio y otros por los hidrogeniones. Los dipéptidos y tripéptidos se degradan en aminoácidos dentro de la célula. Y algunos aminoácidos abandonan la célula epitelial por el proceso de difusión. Entre más hidrofóbico sea el aminoácido, es más probable que pueda atravesar la membrana por difusión, y otros aminoácidos abandonan las células por difusión facilitada con transporte con sodio. De esta manera son absorbidas las proteínas. En la grasa tenemos los triglicéridos, que son la grasa más abundante de la dieta, compuestos de una molécula de glicerol con 3 cadenas de ácidos grasos. Estas cadenas pueden ser cortas, medianas o largas, y casi toda la digestión grasa ocurre en el intestino delgado, por acción de la lipasa pancreática que degrada los triglicéridos. Activa también en pH 7. Pero como las moléculas de lípidos son insolubles en agua, tienden a acumularse en grandes gotas que le dejan una superficie de trabajo pequeña a la lipasa. Por lo tanto, estas gotas deben ser procesadas, segmentadas dentro del intestino delgado, y es este proceso de segmentación del intestino delgado el que hace que se disperse la capa de grasa a la capa acuosa. Cuando procesamos la grasa de forma que quede en una emulsión para que las grandes gotas se vuelvan pequeñas gotas, la lipasa puede actuar, y esto se da gracias a las sales biliares. Las sales biliares llegan al intestino delgado a través de la secreción de bilis y están suspendidas en el contenido de la bilis junto con los otros componentes, lecitina y colesterol y bilirrubina, y esas sales biliares se unen a las moléculas grasas para formar una estructura que le permita a la lipasa actuar. La lipasa entonces digiere triglicéridos en monoglicéridos y ácidos grasos libres. Y en el momento de la absorción, se unen los productos de la degradación a las sales biliares, formando unas estructuras pequeñas que contienen grasa, la grasa digerida, que se llama micela. La micela es mucho más pequeña que la grasa que previamente teníamos emulsificada, y cuando esta grasa entra en contacto, cuando las micelas entran en contacto con la membrana celular, los monoglicéridos y ácidos grasos las mueven hacia
la célula intestinal por difusión simple a través de la bicapa lipídica. Los triglicéridos son reensamblados dentro de la célula y empacados en moléculas que se llaman kilomicronas, que están cubiertas de lipoproteínas para mantenerlos emulsificados. Y al momento de la absorción de la membrana vasolateral, los kilomicrones entran a los vasos quilíferos en lugar del capilar. Pero los ácidos grasos sí pueden pasar a la sangre. Los ácidos grasos de cadena corta y mediana se pueden absorber por difusión simple de la sangre, pero la dieta humana normal contiene muy pocos ácidos de esta longitud y la mayoría son ácidos de cadena larga. En el intestino grueso no hay funciones de secreciones digestivas ni absortivas de nutrientes. De hecho, lo que hay es una gran cantidad de bacterias comensales que degradan los carbohidratos indigeribles y usan los nutrientes que se liberarán de esta digestión. Estas bacterias entonces sintetizan también algunas vitaminas del complejo B y cantidades significativas de vitamina K que necesitamos para el proceso de coagulación. El colon absorbe pequeñas cantidades de sodio y agua a medida que va pasando el contenido fecal y así se completa el viaje a través del tracto gastrointestinal. Recordemos entonces que el sistema digestivo está controlado por mecanismos de secreción propios y también por efecto en ocasiones del sistema nervioso autónomo y de algunas hormonas. Observemos entonces las fases del control de la función digestiva. Desde la cabeza hasta el estómago, el intestino delgado, a medida que el alimento se mueve, hay procesos de control necesarios. Primero, tenemos 3 fases de control de toda la función digestiva: la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. En la fase cefálica, como la misma palabra lo dice, se realizan ciertos procesos a nivel del sistema nervioso central, en donde los receptores de olfato, vista, gusto e incluso el pensamiento relacionado a la comida desencadenan los reflejos que estimulan la salivación, la secreción gástrica y las contracciones del estómago. Todas estas respuestas están mediadas por el nervio vago, par craneal 10, y preparan al tracto gastrointestinal para que llegue el alimento. Durante la fase gástrica, el alimento está en el estómago y el contenido estomacal, además del volumen que está recibiendo el estómago, desencadenan reflejos que aumentan la producción de secreciones gástricas y la motilidad del estómago. Y luego en la fase intestinal el alimento se mueve hacia el intestino delgado. El contenido intestinal y el volumen que recibe el intestino inician respuestas reflejas que producen lo que ya conocemos: la secreción de bicarbonato, la secreción de enzimas digestivas, la secreción de bilis y las contracciones de segmentación a nivel del yeyuno ilion. Los reflejos inhibidores del intestino enlentecen el vaciado gástrico, mientras que el contenido intestinal es correctamente neutralizado, digerido y absorbido. Estas fases de control ocurren en una secuencia solo al inicio del alimento. Luego que ya el alimento está siendo procesado, estas fases son simultáneas. El estómago y el intestino trabajan juntos para digerir y absorber el contenido de la alimentación. El estómago aumentando las secreciones para la adecuada digestión a nivel de la cavidad estomacal, y en el intestino neutralizando el ácido, neutralizando el quimo, secretando las enzimas digestivas y la bilis.
La adición parasimpática y simpática del sistema nervioso autónomo es la que regula estas fases del tracto gastrointestinal. Las fibras autónomas hacen conexiones con las neuronas del tracto gastrointestinal del sistema nervioso entérico, que se considera la tercera división del sistema nervioso autónomo. El parasimpático promueve los procesos digestivos, mientras que el simpático disminuye la actividad digestiva. Veamos entonces los nervios parasimpáticos a través del nervio vago y los nervios esplánicos pélvicos. Debido a que los estímulos nerviosos se involucran en una red nerviosa en lugar de simplemente un órgano blanco, es una red, una gran cantidad de señales, los estímulos pueden tener efectos bastante amplios en el funcionamiento del tubo digestivo. La submucosa y el plexo hemientérico forman el sistema nervioso entérico. Tenemos un plexo submucoso y tenemos un plexo hemientérico. El plexo submucoso está en la segunda capa del tubo digestivo, que es la submucosa, y el plexo hemientérico está en la capa muscular. Hay más neuronas sensitivas, motoras e interneuronas en este complejo de sistema nervioso entérico que en la médula espinal. Como resultado, el sistema nervioso entérico puede controlar, lo hemos dicho anteriormente, de forma independiente muchas funciones digestivas, como la peristalsis del esófago, los complejos de motilidad amilatoria del intestino delgado, son algunos ejemplos. Los reflejos neurales que coordinan y modulan la actividad digestiva pueden actuar independientemente de forma independiente del sistema nervioso entérico. Un estímulo en una parte del tracto gastrointestinal es procesado en el sistema nervioso entérico y produce un efecto en otra parte del tracto gastrointestinal. Y estos reflejos intrínsecos se llaman reflejos de asa corta o reflejos cortos. Vamos a ver uno. Algunos estímulos del tracto gastrointestinal, en cambio, son llevados al sistema nervioso central a través de los nervios simpáticos o del nervio vago para su procesamiento. Las respuestas generadas en el sistema nervioso central convergen en los nervios extrínsecos del tracto gastrointestinal y por esa conexión con el sistema nervioso central se llaman reflejos de asa larga. Veamos uno. El estímulo es llevado al sistema nervioso central y la respuesta desencadenada viene del sistema nervioso central hacia otra parte del tracto gastrointestinal. Con frecuencia los reflejos de asa corta y larga ocurren simultáneamente para regular los procesos digestivos. El volumen y el contenido de una comida inician reflejos que modulan la motilidad y la secreción del sistema digestivo. En el caso del volumen, el estómago, cuando está repleto de una cantidad de comida ingerida en una sentada, produce contracciones que son más fuertes que las contracciones del estómago que está lleno con una fruta o un pequeño postre. Toma más tiempo digerir una hamburguesa con queso, papas fritas y una malteada de chocolate que digerir un plato de espagueti y de salsa de tomate. Aquí estamos hablando entonces del efecto del contenido del estómago. Esta comida es más grasosa y está más concentrada. Y por eso demora más en ser procesada en el estómago.